Alejada esa bruja. El grito del rey Alfonso de Aragón retumbó en los jardines reales como un trueno sobre mármol bruñido. ¡Alejada esa bruja! La frase cayó como un latigazo sobre el silencio perfumado de aquel atardecer de junio. Su voz, acostumbrada a mandar sobre ejércitos enteros y provincias conquistadas, atravesó el aire cargado de rosas blancas con la fuerza brutal de una condena real. Los guardias, con sus armaduras brillantes reflejando los últimos rayos del sol de 1650, se lanzaron hacia adelante con las lanzas levantadas, listos para cumplir la orden de apartar a aquella niña descalza que había osado tocar al príncipe heredero sin permiso. Las rosas del jardín temblaban bajo el peso de aquella furia real. El aroma dulce se mezclaba con el olor a metal de las armaduras y el sudor nervioso de los cortesanos que observaban desde los arcos de piedra. Los rayos del sol atravesaban las fuentes de mármol, creando arcoíris sobre el agua. Era un jardín donde lo divino y lo humano estaban por colisionar. Bajo los sauces llorones que bordeaban el camino principal de piedra gris, el príncipe Felipe de Aragón había estado sentado solo, como cada tarde desde que tenía memoria, en el banco de piedra tallada con flores y ángeles. A sus 11 años, su rostro pálido como la cera mostraba la resignación honda de quien ha crecido en tinieblas perpetuas. Sus ojos, cubiertos por esa misteriosa película translúcida desde el momento mismo de su nacimiento, nunca habían conocido el azul imposible del cielo ni el verde profundo de las hojas que susurraban sobre su cabeza movidas por la brisa suave de la tarde. Nunca había visto el rostro de su padre, ni el reflejo de su propia imagen en un espejo. Los mejores médicos de Europa habían desfilado por el palacio durante 11 años. Desde Venecia hasta Constantinopla, ninguno había logrado explicar aquella ceguera. Galeno de Florencia declaró que era castigo divino. El doctor Erasmus intentó ungüentos de hierbas raras. Nada. La oscuridad permanecía intacta, sellada sobre los ojos del heredero como una maldición silenciosa. ¿Cuántos de nosotros cargamos también una oscuridad que parece imposible de curar? Quizás no sea ceguera física, pero todos hemos conocido esa sensación profunda de estar atrapados en algo que nadie puede solucionar. Esa resignación dolorosa de quien ha perdido la esperanza después de intentar todo. Aquella tarde de junio, Felipe escuchaba el murmullo constante del agua en las fuentes de mármol, el canto melodioso de los pájaros que anidaban en los árboles que no podía ver, el roce suave de las hojas mecidas por la brisa tibia que jamás contemplaría con sus propios ojos. Sus dedos delgados acariciaban distraídamente el borde frío del banco de piedra cuando escuchó algo diferente. Pasos descalzos sobre el césped húmedo, pasos suaves, livianos, casi imperceptibles, completamente diferentes a las botas pesadas de los guardias o los zapatos finos de cuero italiano de los cortesanos. Lo que nadie en ese jardín imaginaba era que esos pasos sencillos cambiarían el destino de un reino entero. Que ese encuentro entre un príncipe ciego y una niña campesina sería recordado durante siglos, que la historia que estaba por desarrollarse se contaría de generación en generación como prueba viviente de que los milagros no han dejado de ocurrir. «Puedo ayudarle, mi señor». La voz era de niña, no mayor que él, pero tenía una serenidad profunda que no correspondía a su edad. Una calma que parecía brotar de algún lugar más allá del jardín real, más allá del palacio de piedra, más allá incluso del mundo visible que Felipe nunca había conocido. El príncipe giró la cabeza hacia donde venía el sonido, su corazón latiendo con una mezcla extraña de curiosidad infantil y una esperanza frágil que había aprendido a no sentir después de 11 años de decepciones médicas. «¿Quién eres?», preguntó el príncipe, su voz temblando ligeramente con la vulnerabilidad de un niño que ha sido decepcionado demasiadas veces. Los guardias reales, apostados a 20 pasos de distancia bajo un arco de rosas trepadoras, se pusieron inmediatamente alerta. Sus manos se movieron instintivamente hacia las espadas. Ningún plebeyo debía acercarse al heredero sin autorización expresa del rey, mucho menos una niña campesina que había entrado al jardín real sin que nadie supiera cómo ni por qué.
No soy médica, continuó ella con voz suave pero firme, ignorando completamente la pregunta del príncipe. Su voz tenía un acento marcado del norte, de las montañas lejanas, donde el viento soplaba frío y las ovejas pastaban en praderas infinitas cubiertas de nieve la mitad del año. Pero sirvo al gran médico del cielo, quien hace lo imposible cuando los hombres sabios se rinden y declaran derrota. Sus palabras cayeron sobre el jardín como gotas de rocío fresco sobre flores sedientas, cargadas de algo indefinible que Felipe sentía en lo más profundo de su pecho, algo que no podía nombrar, pero que lo hacía querer escuchar más. El príncipe sonrió con ternura incrédula. Los mejores médicos de Europa han intentado curarme 11 años. ¿Qué podría hacer una niña? No había burla, solo resignación. Pero algo en aquella voz lo mantenía esperando. Con fe, mi señor, todo es posible. La niña dio un paso más cerca. Felipe sintió su presencia, como si trajera el olor a hierba fresca, tierra mojada, pan horneado. Olores que hablaban de vida simple, de verdad sin adornos. Los guardias se tensaron visiblemente. Uno de ellos, el más joven, levantó la mano hacia su espada para detenerla, pero algo invisible en la escena los paralizó a todos. Quizás fue la luz dorada del atardecer que parecía rodear a la niña con un halo suave. Quizás fue la expresión del príncipe, que por primera vez en años mostraba algo parecido a la esperanza genuina en su rostro pálido. O quizás fue simplemente que el jardín entero pareció contener la respiración, como si hasta las flores y los pájaros supieran que estaban presenciando algo extraordinario. «Déjame intentarlo, mi señor», susurró ella, ahora tan cerca que Felipe podía sentir el calor de su respiración sobre su rostro. «No te haré daño, te lo prometo por todo lo sagrado». Sus manos, pequeñas y callosas del trabajo duro en los campos, se acercaron al rostro del príncipe, con una ternura infinita que ningún médico real, con sus instrumentos fríos de metal y sus dedos impacientes, había mostrado jamás en 11 años de exámenes clínicos. Aquellos doctores prestigiosos habían tocado sus ojos con la distancia profesional de quien examina un problema médico interesante. Pero esta niña lo tocaba como si sus ojos fueran algo sagrado, algo precioso, como si cada párpado fuera un pétalo delicado de rosa que no debía arrugarse bajo ninguna circunstancia. Felipe sintió el calor sanador de sus dedos sobre su frente, sobre sus mejillas frías, y luego con una delicadeza que parecía celestial, sobre sus párpados cerrados que nunca habían visto luz. Una sensación extraña lo recorrió, como si alguien hubiera encendido una vela pequeña pero brillante en el centro oscuro de su alma. La niña murmuró palabras que Felipe no entendió. No eran latín ni castellano, eran sonidos suaves, rítmicos, como una canción antigua guardada durante siglos. Sus dedos se movían sobre los párpados del príncipe con movimientos precisos, como si estuviera deshaciendo un nudo atado desde su nacimiento. En ese instante, la niña recordó a su madre, María de los Ángeles, en su lecho de muerte 3 años atrás. Tenía apenas 30 años, pero parecía anciana, consumida por la fiebre. «Hija mía», había susurrado, tomando sus manos. «Cuando yo ya no esté, recuerda, Dios no mira nuestras manos vacías, sino nuestros corazones llenos. Tú tienes un don, serás sus manos en la tierra». «No quiero que te vayas, mamá», había llorado la niña de 8 años. «No me voy lejos. Estaré en cada vida que toques». Su madre le dio una pequeña cruz de madera. «Cuando no puedas más, cierra los ojos, toca esto y recuerda, con fe, todo es posible». Esas fueron las últimas palabras de su madre. Desde entonces, la niña había vagado de aldea en aldea, guiada por una fuerza invisible, llegando donde era necesaria. Y ese día había llegado a Zaragoza. Los guardias, observando desde su posición bajo el arco de rosas, veían algo completamente imposible de explicar con palabras o con lógica. Una luz suave, dorada y translúcida como miel líquida, parecía emanar de las manos pequeñas de la niña. No era el reflejo rojizo del sol del atardecer ni el brillo ordinario de las fuentes de mármol.
Era algo completamente diferente, algo que hacía que sus armaduras brillaran con un resplandor extraño y sobrenatural, algo que hacía que las rosas del jardín parecieran inclinarse reverentes, como adoradores silenciosos, hacia donde estaba el príncipe sentado. Y entonces, con un gesto tan sutil que casi pasó desapercibido, tan delicado que parecía más una ilusión que realidad, la niña retiró algo de los ojos cerrados de Felipe. Era una película transparente, increíblemente fina como un hilo de seda de araña, brillante como el rocío de la mañana sobre pétalos blancos. La sostuvo entre sus dedos apenas un segundo, apenas el tiempo suficiente para que los guardias más cercanos la vieran con sus propios ojos, antes de que se disolviera completamente en el aire tibio de la tarde, desapareciendo como si hubiera sido un fragmento efímero de luz divina que solo podía tocar el mundo mortal por un instante imposible. El príncipe Felipe abrió los ojos lentamente, y por primera vez en sus 11 años de vida en oscuridad, vio. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Entonces, algo cambió. Vio el azul imposible del cielo de verano, un azul tan profundo y vasto que su mente, que nunca había conocido los colores, tardó segundos en procesarlo. Vio las nubes blancas que flotaban lentas y majestuosas como barcos silenciosos en un mar infinito de azul. Vio las rosas rojas, amarillas, blancas, que cubrían los jardines en explosiones de color que su imaginación ciega nunca había podido concebir, siquiera en sueños. Vio los árboles verdes con sus hojas temblando suavemente en la brisa, vio las fuentes de mármol blanco brillando bajo el sol, vio el palacio magnífico a lo lejos con sus torres y ventanas reflejando la luz dorada del atardecer. Y vio el rostro de la niña frente a él. Era una niña de ojos castaños profundos como pozos antiguos, cabello oscuro recogido sin cuidado en una trenza simple, mejillas sonrosadas por el sol de las montañas y una sonrisa que irradiaba una paz que Felipe nunca había imaginado posible. Vestía ropa simple de campesina pobre, un vestido de lana gastada y remendada en varios lugares, los pies descalzos y sucios de caminar, pero en ese momento preciso, para Felipe, era la criatura más hermosa y sagrada que existía en el mundo entero, porque ella era la primera persona que sus ojos veían, porque ella le había devuelto el mundo. «Puedo ver», susurró Felipe, su voz quebrándose como un cristal fino. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos ahora funcionales, rodando por sus mejillas pálidas, brillando bajo el sol del atardecer como diamantes líquidos de alegría pura. «Puedo ver». Su grito fue de alegría indescriptible, de asombro absoluto, de gratitud infinita que llenaba cada célula de su cuerpo. «Puedo ver el cielo, las rosas, tu rostro, todo, puedo ver todo». Los guardias, atónitos como estatuas de sal, dejaron caer las lanzas sobre el césped con golpes sordos. Sus bocas se abrieron en expresiones de shock profundo que hubieran sido cómicas en cualquier otra circunstancia menos sagrada. El capitán Rodrigo, un hombre de 40 años curtido en 100 batallas, que había visto morir hombres valientes y conquistar ciudades amuralladas, sintió las lágrimas brotar incontrolables de sus ojos duros. Lo completamente imposible acababa de suceder ante sus ojos de soldado escéptico. El murmullo de asombro se expandió por todo el jardín, como ondas concéntricas, en un estanque tranquilo, después de que cae una piedra. Los cortesanos que habían estado observando discretamente desde los arcos de piedra tallada, se acercaron corriendo, levantando sus vestidos de seda caros y sus capas de terciopelo bordado, olvidando por completo el protocolo rígido de la corte real. «El príncipe puede ver», gritó alguien con voz aguda de incredulidad. «Dios misericordioso, es un milagro», exclamó otro con reverencia. «Imposible, completamente imposible», susurró una dama anciana, cubriendo su boca arrugada con un abanico de encaje, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Has experimentado alguna vez ese momento sagrado en que lo imposible se vuelve real? Cuando todo lo que creías saber sobre el mundo, sobre lo posible y lo imposible, se desmorona en un segundo y una verdad más grande aparece brillando ante tus ojos. Fue en ese momento
cuando el rey Alfonso irrumpió en el jardín como tormenta. Había estado en reunión tensa cuando un mensajero entró gritando. Alfonso de Aragón era hombre de guerra, de decisiones rápidas y temperamento de hierro. A sus 45 años, había expandido el reino con sangre y espada, aplastado rebeliones, negociado alianzas, pero nunca había podido curar a su único hijo. ¿Qué demonios ocurre aquí?, bramó con voz de trueno, su capa roja de rey ondeando dramáticamente detrás de él, mientras avanzaba con zancadas largas y furiosas de guerrero. Su barba negra, apenas tocada por las primeras hebras grises de la edad, temblaba visiblemente con la furia de quien ve su autoridad absoluta desafiada en su propio palacio. Y entonces sus ojos cayeron sobre la escena imposible. Vio a su hijo, con lágrimas brillantes en los ojos, mirando todo a su alrededor con asombro infantil. Vio a la niña campesina, de pie frente al príncipe, con esa serenidad sobrenatural que no debería existir en una plebeya ante la presencia real. «¡Padre!», gritó Felipe con voz rota de emoción, corriendo hacia el rey con pasos tambaleantes e inseguros, todavía ajustándose al milagro de ver el mundo por primera vez. «¡Puedo ver! Veo tu rostro, tus ojos, tu barba, todo». Se lanzó a los brazos fuertes de su padre, llorando de alegría indescriptible. «Ella me curó, padre. Esta niña me devolvió la vista. Es un milagro de Dios». Pero el rey Alfonso, en lugar de explotar en alegría como cualquier padre normal haría, sintió algo completamente diferente e inesperado. Sintió miedo. Miedo profundo y primitivo de lo desconocido, de lo que no podía controlar con espadas ni comprar con montañas de oro. Sus ojos duros se clavaron en la niña con una mezcla tóxica de asombro y terror supersticioso. ¿Qué clase de brujería oscura es esta? Su voz fue grave, peligrosa, cargada de amenaza real. «¿Qué le has hecho a mi hijo con tus artes diabólicas?» «No es brujería, Majestad», respondió la niña con calma sobrenatural, sin retroceder ni un milímetro ante la furia volcánica del rey más poderoso de Aragón. «Es fe pura». El gran médico del cielo escuchó el llanto silencioso de su hijo durante 11 años y me envió a ayudar. Nada más, nada menos. Su voz no temblaba. Sus ojos castaños no se desviaban de los del rey. Era como si estuviera protegida por una armadura invisible de luz que ninguna amenaza terrenal podía penetrar. ¿Cuántos de nosotros, como Alfonso, reaccionamos con miedo paralizante ante lo que no podemos controlar? ¿Cuántas veces rechazamos bendiciones genuinas porque vienen empaquetadas de manera diferente a lo que nuestra mente limitada esperaba? «Alejada esa bruja», gritó el rey señalando a la niña con un dedo acusador tembloroso. «Apartadla de mi hijo inmediatamente. Que nadie la toque hasta que los inquisidores la examinen y determinen si es enviada del cielo o del infierno». Los guardias avanzaron mecánicamente, obedientes a la orden real pero vacilantes en su interior. El capitán Rodrigo extendió la mano grande para tomar a la niña del brazo delgado, pero sus dedos callosos se detuvieron a milímetros de su piel, como si una fuerza invisible pero real lo detuviera. Sus manos temblaban. Algo en su alma de soldado le decía con voz clara que no debía tocarla, que tocarla sería como profanar algo sagrado e intocable. En ese momento preciso, el coro de voces comenzó su transformación. «¡Es brujería!», gritó un cortesano anciano con voz temblorosa. «¡Proteged al príncipe de las artes oscuras!», exclamó otro. «¡Quemadla antes de que maldiga a todo el reino!». Las voces eran de pánico supersticioso, de sospecha medieval, de terror irracional ante lo inexplicable. «Padre, no». El grito de Felipe fue absolutamente desgarrador, un grito que rasgó el aire como un cuchillo. Se interpuso físicamente entre los guardias confusos y la niña, con los brazos delgados extendidos como las alas protectoras de un pájaro pequeño. «Ella me curó. No es una bruja, es un ángel enviado por Dios. Si la tocáis, te lo suplico, padre, no lo hagas». Sus lágrimas eran ahora de terror absoluto. Si esta historia ya te ha conmovido hasta aquí,
Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas. Estamos dibujando el mapa invisible de esta familia esparcida por el mundo entero. Deja tu me gusta para que sigamos compartiendo historias que tocan el corazón y despiertan el alma. El rey Alfonso vaciló por primera vez en su vida de decisiones militares rápidas. Vio los ojos de su hijo, esos ojos que por primera vez en 11 años lo miraban directamente con claridad perfecta, suplicantes, desesperados, llenos de amor filial y terror de perder a quien le había dado el mayor regalo imaginable. Vio la certeza absoluta en esa mirada nueva, el amor puro de un niño inocente defendiendo a quien le había devuelto el mundo. Y algo en el corazón del rey, endurecido y curtido por años de guerras brutales y política despiadada, comenzó a agrietarse como hielo al sol de primavera. «Hijo», comenzó, su voz perdiendo algo de su filo amenazante, «no entiendes los peligros. Sé esto podría ser obra del demonio». Pero Felipe no lo dejó terminar. Se arrodilló ante su padre en el césped húmedo, algo que un príncipe heredero nunca debía hacer bajo ninguna circunstancia, según el protocolo rígido de la corte, y tomó las manos grandes del rey entre las suyas pequeñas y temblorosas. «Padre, mírame con estos ojos que ahora funcionan. Durante 11 años enteros caminé en oscuridad absoluta. Tú llorabas en secreto, pensando que yo no lo sabía, pero escuchaba tus sollozos ahogados detrás de las puertas gruesas del palacio. Sentía tu dolor y tu impotencia. Esta niña me dio lo que ningún médico famoso de Europa pudo dar en 11 años de intentos. ¿Cómo puede ser eso obra del mal? ¿Cómo puede el demonio devolver la luz?» El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones. El jardín entero, con sus flores y fuentes y pájaros, parecía esperar con respiración contenida la decisión del rey. Alfonso miró a su hijo, luego a la niña serena, luego a los guardias paralizados. «Esperen», murmuró una dama desde los arcos, su voz vacilante. «¿Y si realmente es un milagro de Dios?». Otra voz se unió cautelosamente. «He oído de curaciones divinas en las escrituras antiguas». El murmullo colectivo cambiaba lentamente, gradualmente, de tono oscuro a algo más claro. «Que los médicos reales examinen al príncipe inmediatamente», dijo finalmente el rey, su voz más suave pero todavía cargada de autoridad real que no admitía discusión. «Si es cierto lo que dicen, si realmente puede ver». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La orden estaba dada con claridad. El doctor Sebastián de Toledo, el médico personal del rey y el más respetado de toda la corte, se acercó al príncipe con sus instrumentos de examen médico. Examinó los ojos de Felipe bajo la luz perfecta del sol del atardecer. Observó con atención científica las pupilas que se contraían y expandían perfectamente cuando acercaba y alejaba una vela encendida. Comprobó meticulosamente que el niño podía seguir objetos en movimiento con la mirada, leer las letras en un pergamino que le mostró. Su rostro, normalmente inexpresivo y profesional por años de dar diagnósticos terribles a nobles y reyes, se llenó gradualmente de asombro genuino que no podía ocultar. «Majestad». Su voz temblaba perceptiblemente. «Es completamente imposible describir con palabras lo que estoy viendo. El tejido que cubría las retinas, esa película que yo mismo examiné personalmente docenas de veces en 11 años, ha desaparecido completamente. No hay cicatriz alguna. No hay marca de intervención humana. Es como si nunca hubiera existido. Los ojos del príncipe están perfectos». Esa última palabra cayó sobre el jardín como una bendición del cielo. «Completamente perfectos», repitió casi sin poder creerlo él mismo. «Dios Todopoderoso», exclamó un cortesano con voz quebrada por la emoción. «Es verdad, un milagro auténtico ante nuestros ojos. Hemos sido testigos de lo divino». Las voces ahora expresaban maravilla pura, incredulidad transformada completamente en fe. Un murmullo creciente de asombro recorrió a todos los presentes como una ola imparable. Las damas se persignaron repetidamente con manos temblorosas. Los caballeros más duros cayeron de rodillas sobre el césped,
sin importarles ensuciar sus ropas caras. Algunos lloraban abiertamente sin vergüenza. El rey Alfonso sintió que las piernas le flaqueaban por primera vez desde su coronación. Había esperado ese momento imposible durante 11 años interminables. Había rezado hasta quedar sin voz. Había suplicado a todos los santos. Había ofrecido fortunas a las iglesias. Había maldecido en la oscuridad de su alcoba cuando nadie lo escuchaba. Y ahora, cuando menos lo esperaba, cuando había abandonado toda esperanza real, el milagro había ocurrido. Giró lentamente hacia la niña, que permanecía de pie exactamente en el mismo lugar, con las manos pequeñas cruzadas frente a ella con humildad profunda, sin orgullo alguno, pero sin miedo tampoco. Su rostro mostraba solo paz, una paz que el rey nunca había conocido en su vida de batallas y conquistas. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó el rey, su voz ahora completamente desprovista de amenaza, solo llena de una curiosidad temerosa y respetuosa. «¿De dónde vienes? ¿Quién te envió a mis jardines?». La niña inclinó la cabeza en una reverencia simple y humilde. «Mi nombre no importa, Majestad. Los nombres son del mundo. Vengo de donde el gran médico del cielo me envió. Y ahora debo partir». Sus palabras fueron tan tranquilas y naturales que era imposible discutir con ellas. Era como si estuviera anunciando un hecho simple de la naturaleza, como que el sol sale por el este, o que el agua fluye hacia abajo. Pero lo que sucedería en los próximos segundos, nadie en ese jardín lo esperaba. «Espera, no puedes irte así». El rey dio un paso grande adelante, por primera vez en su vida sintiendo que debía suplicar a alguien de clase inferior. «Quédate en el palacio real. Te daré todo el oro que puedas cargar, tierras fértiles con castillos, un título nobiliario. Lo que pidas. Serás una dama de la corte. Has hecho lo imposible. Mi hijo puede ver gracias a ti, y solo a ti». Su voz se quebró dramáticamente en la última palabra. Las lágrimas que había contenido con fuerza de voluntad durante 11 años finalmente brotaron sin control, recorriendo su rostro curtido de guerrero como ríos liberados de una presa antigua. Pero la niña negó con la cabeza lentamente, una sonrisa suave y sabia en sus labios jóvenes. «No puedo aceptar recompensas materiales por algo que no hice yo, sino el cielo a través de mis manos. Su hijo tiene un destino grande, Majestad, un destino de sanar a otros como él fue sanado hoy. Enséñele no solo a ver con los ojos de la carne, sino también con el corazón del alma. Esa es la verdadera visión». Y dicho esto con voz firme, dio media vuelta decidida. «No te vayas, por favor». Felipe corrió desesperado hacia ella, pero en el instante preciso en que iba a tocar su hombro delgado, la niña pareció desvanecerse gradualmente. No fue una desaparición repentina y teatral, sino lenta, natural, como el rocío de la mañana bajo el sol creciente. Su figura se volvió translúcida como cristal, luego etérea como humo de incienso, luego simplemente no estaba. El jardín quedó completamente vacío, donde ella había estado parada un segundo antes. Solo el aroma persistente a pan fresco y hierba mojada permanecía flotando en el aire tibio, confirmando silenciosamente que no había sido un sueño colectivo. El jardín quedó en silencio absoluto y sagrado. Entonces, espontáneamente, sin ninguna orden uno a uno, absolutamente todos los presentes cayeron de rodillas sobre el césped. Nobles orgullosos, guardias duros, damas elegantes, todos. «Hemos presenciado un milagro verdadero», susurró el capitán Rodrigo con voz rota. «Que Dios perdone nuestras dudas y nuestro miedo», murmuró otro. «La dignidad no se negocia», añadió una dama anciana. «Nadie vale más que nadie ante los ojos de Dios». El rey Alfonso cayó pesadamente de rodillas en el césped húmedo, algo que ningún rey de Aragón había hecho en 3 siglos de historia. Sus manos se hundieron en la tierra fría mientras sollozaba abiertamente, sin importarle ya el protocolo rígido, sin importarle la dignidad real que se suponía debía mantener. «Perdóname», murmuró hacia el cielo que se oscurecía. «Perdóname por llamarla bruja. Perdóname por mi miedo estúpido. Perdóname por casi destruir un regalo del cielo». Felipe se acercó lentamente a su padre,
y se arrodilló junto a él en la tierra. Juntos, rey y príncipe, padre e hijo lloraron abrazados, pero eran lágrimas de naturalezas diferentes. Las del rey eran de arrepentimiento profundo y asombro transformador. Las del príncipe eran de gratitud infinita mezclada con un dolor extraño, porque había visto la bondad más pura que existe y la había visto marcharse sin poder agradecerla como verdaderamente merecía. ¿Tú también has recibido alguna vez una bendición que cambió tu vida completamente? Alguien que apareció justo cuando más lo necesitabas, te transformó, y luego se fue dejándote cambiado para siempre. Los días siguientes fueron de búsqueda frenética por todo el reino. El rey Alfonso envió a cientos de soldados a caballo en todas direcciones. Recorrieron cada aldea pequeña, cada granja aislada, cada monasterio en las montañas. Preguntaron en los mercados bulliciosos, en las iglesias silenciosas, en las posadas de los caminos polvorientos. Describieron a la niña con detalle: ojos castaños profundos, cabello oscuro en trenza simple, vestido de lana gastada, pies descalzos, sonrisa serena que irradiaba paz. Nadie la había visto. Nadie sabía de ella. Era como si hubiera surgido de la nada y hubiera regresado a la nada. Una aparición, un ángel, un instrumento divino. Los meses se convirtieron en años. El príncipe Felipe creció sano y fuerte, con la vista perfectamente intacta, viendo cada amanecer como un regalo personal del cielo, cada flor como un milagro pequeño, cada rostro como una bendición. Pero nunca olvidó a la niña sin nombre. En las noches estrelladas, cuando el palacio dormía en silencio, se sentaba en el mismo banco de piedra del jardín donde todo había ocurrido y miraba las estrellas infinitas, preguntándose si ella estaba en algún lugar bajo ese mismo cielo nocturno o si había regresado al lugar celestial del que había venido. El rey Alfonso cambió dramáticamente. El hombre que había gobernado con puño de hierro y espada afilada se volvió más compasivo y misericordioso. Mandó construir hospitales gratuitos para los pobres en cada ciudad del reino. Perdonó deudas antiguas de campesinos que lo hubieran hecho más rico. Escuchó con paciencia las súplicas de quienes antes hubiera ignorado completamente. Y cada año, sin faltar nunca, en el aniversario del milagro, volvía al jardín con un ramo grande de rosas blancas y las dejaba con reverencia en el banco de piedra, donde su hijo había recibido el don precioso de la vista. Si esta revelación te ha emocionado profundamente, comparte esta historia con alguien que necesita saber que la dignidad siempre vence sobre la arrogancia. Tu simple acción de compartir puede ser el milagro que alguien más está esperando recibir hoy. Felipe, siguiendo fielmente las palabras proféticas de la niña, decidió estudiar medicina a pesar de ser príncipe heredero. Pasaba horas interminables con los médicos reales, aprendiendo sobre el cuerpo humano, las enfermedades, las curas conocidas. Pero también aprendió algo profundo que ningún libro polvoriento enseñaba: que la verdadera sanación viene del amor genuino, que tocar a un paciente con ternura infinita puede ser tan poderoso como cualquier medicina o cirugía. A los 20 años, el príncipe Felipe fundó la primera enfermería real abierta a todos sin distinción, nobles y plebeyos, ricos y pobres, cristianos y musulmanes. Allí, él mismo atendía personalmente a los enfermos más graves, tocando con las mismas manos que alguna vez habían sido tocadas por el milagro. Curaba no solo cuerpos enfermos, sino también espíritus quebrados. Y sobre la puerta grande de madera de la enfermería mandó grabar con letras de bronce: «Con fe todo es posible». Dentro de la enfermería, en un lugar de honor sobre el altar privado, guardaba celosamente un relicario de oro puro. Dentro, protegido por cristal fino de Venecia, había algo que solo él y su padre podían ver claramente: un hilo transparente, fino como la seda más delicada, que brillaba con luz propia cuando lo miraban con fe. Era el tejido milagroso que la niña había retirado de sus ojos, que de alguna manera sobrenatural no se había disuelto completamente, sino que había quedado como testimonio físico tangible del milagro que todos habían presenciado. El rey mandó grabar en el relicario
una inscripción que se convertiría en el lema sagrado de la familia real. Algunos curan con conocimiento, otros con fe, pero solo quien ama devuelve la visión al corazón. Los años pasaron. Felipe se casó con Isabel de Valencia y tuvieron 3 hijos. A cada uno les contaba la historia de la niña del jardín para que nunca olvidaran que los milagros existen y que la humildad es más poderosa que cualquier corona. El rey Alfonso, ya anciano, seguía haciendo su peregrinaje anual al jardín con rosas blancas. 50 años después del milagro, volvió por última vez. Se sentó en el banco, cerró los ojos y sonrió. «Gracias», susurró al viento. «Gracias por salvar a mi hijo y enseñarme que el poder más grande no es el de las espadas, sino el de la fe». Abrió los ojos y por un instante creyó ver una figura luminosa. Una niña que lo miraba con compasión. Sonreía. Él le devolvió la sonrisa y cuando volvió a mirar ella ya no estaba. Esa noche, el rey Alfonso murió en su sueño, sosteniendo un pétalo de rosa blanca. Había aprendido que la verdadera grandeza está en reconocer los propios errores. Felipe, ahora rey, continuó la tradición. Cada año volvía al jardín con rosas blancas. «Aquí cambió todo», decía a su hijo. «Aquí aprendí que la dignidad no se negocia, que nadie vale más que nadie, y que el respeto se conquista con amor». La historia se convirtió en leyenda. La enfermería de Felipe se expandió por todo el reino. Médicos de Europa venían a aprender el arte de curar con amor. El relicario nunca dejó de brillar, y miles de peregrinos venían a verlo. Todos nosotros, en algún momento, caminamos en oscuridad. Esta historia nos recuerda que cuando menos lo esperamos, puede aparecer una mano con ternura y cambiar todo. Serás tú hoy las manos que alguien necesita. Acompáñanos en este viaje, porque juntos construimos una comunidad que cree en lo imposible. La dignidad no está en nunca caer, sino en levantarse. Alfonso fue más grande en su arrepentimiento que en sus victorias. Felipe más sabio en su enfermería que en su trono. La niña más poderosa en su humildad que cualquier ejército. Quien siembra humillación cosecha vergüenza, pero quien siembra amor cosecha milagros. La verdad permanece, brillando con luz propia. La justicia tarda, pero llega, y nunca es tarde para ser las manos que alguien necesita. Nunca es tarde para creer. Si has llegado hasta el final, te agradecemos por hacer parte de esta comunidad. Toca el botón gracias o super gracias, el corazón con el símbolo de dinero si no lo ves, abre los 3 puntitos, para apoyar el canal. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más y desde dónde nos acompañas. Suscríbete y activa la campanita. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la fe y el amor.